Saludamos ya a Ana Pontón, que es la candidata del Bloque Nacionalista Galego a la Xunta de Galicia, a la Xunta. Muy buenos días. Hola, Antón, buen día. Vamos a ir con esta cuestión de que estamos analizando. Antes de ir en clave gallega, esto que estamos viendo desde Galicia, ¿qué mirada se tiene de cómo está la situación política y judicial en España? Bueno, pues yo creo que la situación que estamos viviendo en la política madrileña es la antítesis de lo que en este momento nos reclaman los ciudadanos. Estamos viendo que hay una crispación, ¿no?, que hay una judicialización también de la vida política que creo que lleva a la situación a nivel de Estado a un callejón sin salida. Y justo en un momento en que la ciudadanía lo está pasando mal, hoy miles de personas no saben si van a tener empleo, ya perdieron su empleo, mucha gente no sabe qué va a pasar con sus negocios y creo que requería toda esta situación pues una respuesta más edificante por parte de los responsables políticos, que creo que una vez más nos demuestran que desde Madrid hay demasiado ruido y muy pocas soluciones para los problemas. La cuestión judicial se está entremezclando y entrelazando con la cuestión política, ahora de forma más crispada o acelerada. Y uno de los focos está el judicial, el político y el mediático también en esa manifestación del 8 de marzo. Con lo que se sabe ahora, si usted tuviera responsabilidades, si hubiese planteado la convocatoria de esa manifestación del 8 de marzo. Bueno, yo creo que hablar una vez que pasaron los hechos es mucho más fácil. Yo desconozco cuáles son los informes epidemiológicos que tenía en ese momento el Gobierno, y lo que creo es que la derecha está intentando derribar, como sea, la mayoría que constituyó este Gobierno, y que no deja de ser un ataque desesperado y en el fondo también un ataque a lo que representa el movimiento feminista, que yo creo que al mismo tiempo que esa movilización se celebraron otros actos políticos o otros actos sociales en Madrid, que es donde estaba el foco, ¿no?, de infección del coronavirus, y no están atacando esos actos, sino que precisamente la movilización de las mujeres, y creo que es porque en el fondo tienen un rechazo muy importante a lo que significa el feminismo. Y yo desde aquí también quería hacer una reflexión, que claro, que la situación que había en Madrid no es la que había en el resto del Estado, y que parece que sigue queriéndose analizar, ¿no?, lo que pasa en el Estado única y exclusivamente como si todo se redujera a cuáles son las circunstancias de la capital del Estado de Madrid. Acaba de decir que la oposición de derechas trata de derribar al Gobierno. ¿Es eso algo legítimo? ¿También es cuestión y labor de la oposición criticar y al mismo tiempo, si considera que es un mal Gobierno, tratar de derribarlo? ¿Cree que hay una operación de derribo o acoso hacia el Gobierno actual de coalición? Bueno, yo creo que la oposición tiene que hacer oposición, tiene que señalar cuáles son los errores del Gobierno y al mismo tiempo tiene que poner alternativas diferentes sobre la mesa. Yo desde luego creo que cualquier crítica es legítima. Lo que me parece que no es tan legítimo a veces es la actuación que tienen algunos órganos judiciales que creo que sobrepasan lo que es el papel que tiene que tener la justicia, y que ahí es donde entramos en un terreno más pantanoso. Vamos con su comunidad, que hay elecciones a vuelta de la esquina, el 12 de julio. Primero, ¿comparte la decisión del presidente Núñez Feijóo de pasar ya el lunes de la fase 3 a la nueva normalidad? Se lo comento por los rebrotes que hemos visto en el País Vasco. Son un aviso, hay que manejar eso afrontar eso con cautela. ¿Cómo ve usted eso de pasar el lunes ya a la nueva normalidad en la comunidad? Sí, Antón, yo creo que en la pandemia hemos sufrido mucho todos y todas, la sociedad ha hecho un gran sacrificio y la desescalada no puede ser una carrera para ver quién llega antes, ¿no? Nosotros creemos que tiene que haber un principio siempre de precaución. Estamos viendo que los rebrotes no eran una ficción, son una realidad que está pasando muy cerca, ¿no?, que está pasando, por ejemplo, en Euskadi, que también hubo algún aviso antes en la Comunidad Valenciana, y nosotros nos parece que lo que debería de hacer el presidente de la Xunta no es tanto actuar, ¿no?, para intentar ser el primero de la clase, sino actuar con responsabilidad y con prudencia, y sobre todo hacer los deberes, porque vemos como Feijóo, que utilizó estos meses de pandemia de una manera descarada para hacer una pre-campaña electoral en nuestro país, utilizando los medios públicos gallegos, ¿no?, como su plataforma electoral. Vemos que durante estos últimos meses Feijóo criticó la improvisación del Gobierno central, y ahora vemos que él plantea un levantamiento del estado de
alarma sin definir cuáles van a ser las reglas que se tengan que establecer en esa nueva normalidad. Y hoy no sabemos qué va a pasar con los centros de día, no entendemos por qué pueden abrir las guarderías privadas pero no abren las guarderías públicas cuando hay un problema tan grave de conciliación, no sabemos cómo van a poder desarrollarse actividades al aire libre en nuestro país. En definitiva, lo que estamos viendo es que la improvisación que Feijóo criticó tanto al Gobierno de Sánchez en los últimos meses, hoy es su carta de presentación ante la sociedad gallega, y con un tema tan delicado y tan serio como es el levantamiento de las medidas de protección, ¿no?, la desescalada, poner fin al estado de alarma, y nosotros entendemos que tiene que haber precaución y sobre todo claridad al respecto de las normas que van a regir a partir de ahora. Le aseguro que en los últimos tiempos me han llamado de todo en las redes sociales y en algunos medios. Antón nunca me lo habían dicho, pero posiblemente sea un segundo nombre que tenga que utilizar en los próximos tiempos, y se lo agradezco porque además es un nombre. Discúlpame, precioso. Xavier, discúlpame. No, es una broma, que además ya estamos acercándonos al verano y es cuestión de relajarnos todos. Una cuestión, el diputado del BNG en Madrid, han recuperado un puesto, un escaño en el Congreso. Néstor Rego dijo en el Congreso precisamente que hay que actuar contra los borbones corruptos, dijo literalmente, a los que es preciso investigar y eliminar definitivamente de la vida política del Estado español. Hay que entender por esa expresión borbones en general y no Juan Carlos I, que esa comisión de investigación quiere ir más allá de la figura del rey emérito y aplicar o, digamos, de alguna forma afectar a toda la monarquía. Bueno, yo creo que es evidente que hay que investigar a toda la monarquía, al rey emérito, pero todos los negocios y toda la actuación que puede estar rodeando a la Casa Real, que hoy hay una ciudadanía que vemos estupefacta, pues cómo se quiere mantener un régimen de impunidad hacia una persona cuando están saltando cada vez más escándalos que ponen el foco en la corrupción, y nosotros no creemos que esto sea un problema única y exclusivamente del rey emérito, sino que habría que investigar a toda la familia real, entre otras cosas porque quizás cuando se investigó a Urdangarín lo que estábamos viendo era simplemente la punta del iceberg, y lo que necesitamos es tratar a la familia real igual que a cualquier otro ciudadano o ciudadana de este país, y lo que no se puede tolerar en una democracia es que haya una familia que esté por encima de la ley y que la estén amparando y protegiendo los principales partidos del Estado español. Yo desde luego creo que si la Casa Real no tiene nada que ocultar, tendría que ser la primera en aceptar esa comisión de investigación, porque simplemente el hecho de que se nieguen, ¿no?, a que se pueda constituir esa comisión de investigación, lo que está poniendo el foco es que en la Casa Real tiene mucho miedo a que se levanten las alfombras, y la ciudadanía tiene derecho a saber qué pasa, cuáles son los negocios y cuál es la realidad, ¿no? Y desde luego lo que no puede producirse en el Estado español es el veto sistemático y esta impunidad que se le quiere otorgar a la Casa Real. Una última cuestión antes de que puedan preguntar los tertulianos, los analistas. Ustedes, el Bloque Nacionalista Galego, el BNG, reclama la nacionalización de la factoría de Alcoa y la creación de una tarifa eléctrica gallega que garantice la viabilidad de la producción de aluminio y que evite el posible cierre, o el cierre, de Alcoa en San Cibrao, en Cervo-Lugo. ¿Eso es posible? Digamos, aparte de una propuesta, ¿han hablado con alguien, con otros partidos? ¿Tienen receptividad a esa propuesta? Bueno, yo creo que no es que sea posible la nacionalización, es que es la única solución que hoy tienen 2.000 familias en la zona de La Mariña que dependen directamente de Alcoa. Y la nacionalización es posible porque es legal. Acabamos de ver en la crisis del año 2008 cómo se salvó a la banca, cómo se destinaron 90.000 millones de euros, por cierto, que aún nos deben 60.000, y si se salvó a la banca en el 2008, nosotros creemos que en este momento hay que salvar a la economía y salvar el empleo. El Estado español va a recibir además fondos de la Unión Europea, por lo tanto no hay un problema de disponibilidad económica, y lo único que hace falta es voluntad política. Y lo que no entiende nadie en Galicia es cómo puede ser que nosotros, que somos una zona rica en la producción de energía eléctrica, tengamos a miles de empleos en riesgo precisamente por los costes de la electricidad. Por eso decimos que se utilice la energía que se produce en nuestro país para el desarrollo económico
económico, para crear empleo, también para tener una tarifa más justa y evitar que la gente pase frío en invierno. En definitiva, que entendemos que esto es una cuestión única y exclusivamente de voluntad política y de querer hacerlo. Angela Merkel acaba de nacionalizar Lufthansa, salva a un sector que considera estratégico para su economía, y nosotros decimos que la producción de aluminio es estratégica para Galicia y lo que no puede permitirse es la pasividad del gobierno actual, también del gobierno de la Xunta de Galicia, que no están moviendo un dedo para salvar la situación de los trabajadores y trabajadoras. Y en este momento la única solución es precisamente ir hacia una intervención pública que garantice que esa producción va a continuar, y entendemos que aquí lo único que falta es voluntad política. Nos queda tiempo a lo mejor para una pregunta o dos, si sois concisos. Carmelo Encinas. Señora Pontón, ¿qué tal? Buenos días. Mire usted, antes de la pandemia, las encuestas en Galicia daban, bueno, pues una mayoría absoluta, casi por los pelos, muy comprometida del Partido Popular en las próximas elecciones autonómicas. Después de la pandemia, las encuestas hablan de un resultado mucho más holgado para Núñez Feijóo. Yo le pregunto, ¿qué es lo que cree que le ha funcionado? ¿Una gestión quizá más acertada de la pandemia? ¿Galicia ha sufrido menos? ¿O quizá el discurso mucho más moderado y contemporizador que el que emiten desde el Partido Popular en Génova? Bueno, yo primero, si me permites, decir que aquí no hay un resultado electoral. Hay unas encuestas y las encuestas, bueno, no dejan de ser una foto fija, una foto de un momento, y yo también creo que en estas circunstancias que estamos viviendo las encuestas tienen menos fiabilidad que nunca, ¿no? Tenemos ejemplos muy recientes de cómo fallan estos estudios demoscópicos, los vimos en Andalucía, lo vimos también en Estados Unidos, y me parece que las circunstancias que estamos viviendo del COVID lo que nos tienen que llevar es a tener mucha precaución a cómo vemos en las encuestas. Lo que sí que nosotros vemos que dicen las encuestas, pero que quizás no se está poniendo tanto el foco en esa circunstancia, y es que la mayoría de los gallegos y gallegas, concretamente casi 6 de cada 10, quieren que se produzca un cambio. Y el problema está en que 7 de cada 10 piensan que ese cambio no va a ser posible. Y tengo la sensación de que vamos a una campaña donde se quiere, por parte de la derecha, crear una desmovilización precisamente de todas las personas que en Galicia quieren un cambio. Nosotros estamos trabajando para evitar que esa estrategia de la derecha funcione, porque Núñez Feijóo pues se presenta como la cara moderada del Partido Popular, es una especie de nuevo Gallardón. Sin embargo, sus políticas están muy en consonancia con lo que defiende Pablo Casado, ¿no? o el ala más radical del Partido Popular. De hecho, llevamos 11 años en Galicia viendo cómo pues se ataca nuestro idioma, viendo cómo retrocedemos en ámbitos muy importantes como la privatización de la sanidad, la privatización de la atención a las residencias de mayores, que es también uno de los principales problemas en la gestión en Galicia. Casi la mitad de las personas que fallecieron eran en residencias en nuestro país, y por lo tanto yo lo que creo es que hay mucho más partido de lo que el Partido Popular quiere hacernos ver. Falta un mes para la campaña y yo estoy convencida que el próximo 12 de julio tenemos la oportunidad de hacer algo importante por nuestro país, de poner en marcha un cambio real que deje atrás 11 años donde Galicia no avanza, Galicia está retrocediendo. Ya no hay tiempo para más. Ana Pontón, candidata del BNG a la Xunta de Galicia, como sempre, moitísimas grazas por atendernos. Moi bo día. Moi bo día, e bueno, Xavier, mil disculpas e moitísimas grazas por esta Disculpas por nada, esta por entrevista. favor. A partir de ahora, Xavier Antón. Moitísimas grazas. Pero bueno, xa sabes que Antón tamén é un nome ben fermoso. Moitísimas grazas, moitísimas grazas.